Buenas tardes, tengan ustedes un feliz día. Vamos a escuchar una canción antes de comenzar esta charla y pedirle al Señor que sea Él hablándonos a través de su palabra y a través de las cosas que vamos a escuchar acá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. ¿Se la sabe? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Oh, la belleza de mi Señor Jesús nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Roberto Prado. Sergio González en el piano. Bueno, la belleza de mi Señor nunca se agotará. Qué canción tan bonita. Bueno, hoy vamos a tener una charla sobre un personaje, sobre una mujer que tuvo una influencia muy grande en la Biblia y tal vez por eso el Señor nos quiere como resaltar esta persona para que tengamos cuidado, que tengamos mucho cuidado y que
siempre estemos buscando su adoración del Señor, ¿no? Pues lo decía la canción, nunca se agotará su presencia ante nosotros. Así tengamos las peores cosas que nos sucedan, Él nunca, su belleza nunca se agotará para nosotros. Bueno, entonces vamos a hablar de una señora y de un rey, ¿sí? Que vamos a encontrar en la palabra de Dios en Primera de Reyes 16, capítulo 16, versículos 29 al 33. Vamos a leer entonces y vamos desarrollando esta palabra. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 16, 29 al 33. Reinado de Acab. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel, en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea que este rey, siendo israelí, cometió un error tremendo. Sí, cometió un error que vamos a ver sus consecuencias en este momento. Como título dice, cuando pierdo mi autoridad. Y como segundo, o sea, el primer personaje lo tenemos acá, y como segundo personaje a Jezabel. Entonces vamos a ver quién fue Acab. Dice que fue el séptimo rey de Israel entre 874 y 853 a.C. Reinó durante 22 años, siendo un mal gobernante debido a la mala influencia de la esposa. Acab muere en combate herido por una flecha. Y Jezabel, que su nombre significa no exaltada, siendo de origen fenicio, pasa a ser reina de Israel. Restablece el culto a los dioses semíticos, Baal, Acera, y se le conocía como la asesina de profetas de Dios, de costumbres exageradamente libertinas, ¿sí? Entonces, el título lo dice todo, ¿sí? Cuando pierdo mi autoridad, ¿sí? Una de las cosas que Dios pues aborrece es el pecado de la idolatría y de la fornicación, ¿sí? Porque allí se pone como digamos, como como que se alberga en nuestro cuerpo ese pecado, ¿no? La fornicación, el adulterio, la hechicería, adorar dioses ajenos. Es nuestro cuerpo el que está ahí como peligrando. Y para Dios, pues esto era un desafío tremendo que hacía este rey, ¿no? Cuando decide casarse con Jezabel. Entonces dice que pierdo mi autoridad totalmente. Cuando el rey decide casarse con esta mujer que también pues venía de una descendencia de un reinado, pero de un reinado de un pueblo muy diferente, un pueblo que ha sido gobernado por la idolatría, con seres
con dioses totalmente falsos, con dioses que daba, digamos, como miedo. Y dice que en el versículo 29 que cuando comenzó a reinar, ya él traía también dentro de su corazón maldad, ya el hombre totalmente como oído de la palabra, porque está como haciendo los mismos pecados de Jeroboam, ¿sí? Que fue un rey anterior que también tuvo muchas cosas indeseables ante los ojos de Dios. Entonces vamos a hacer un pequeño, como una pequeña explicación de que, digamos, en cuanto a la vida de hoy, en cuanto a nuestra situación espiritual y moral, y vamos a establecer cómo esta señora Jezabel, que luego que primero siendo una mujer de otro reino diferente al del pueblo de Israel, se mete, se une con este rey, haciéndolo primero perder todo su linaje, porque él, al estar con esta mujer, pues se va totalmente a la idolatría. Entonces, en este momento vamos a dar una pequeña explicación de cómo era antes, digamos, cómo estableció Dios ciertas cosas para que nosotros siempre estuviéramos con Él. Y sin embargo, hemos fallado. Siempre hemos fallado. Entonces dice que, a ver, les voy a explicar así por encimita cómo es la cosa. Que cuando Dios creó el mundo, Él siempre tuvo muy buenas intenciones con el hombre y la mujer, ¿no? Pues creó una familia, hombre y mujer. Entonces, cuando ya los creó a ellos, Él estableció unos preceptos y unos principios. Eso estaba, como decir acá, sobre esto eran principios y fundamentos de la palabra, y todo era perfecto porque se obedecía a su palabra. Pero a medida que transcurrió el tiempo, los principios y todo dio un pequeño giro o un gran giro. Entonces los preceptos pasaron acá abajo y los principios. ¿Y qué subió? Los derechos. Hoy día todo se mueve por derechos. Usted ya no tiene derecho ni a tener derecho, ¿sí? Entonces es complicada, digamos, esa situación, porque aquí ya Dios pierde casi que su autoridad, digamos, él empieza a perder que el pueblo realmente quiere es tener derechos, solo derechos. Ya los principios pasan a un plano muy alejado, muy debajo de los derechos. Hoy día lo vemos, hoy día un papá no puede decirle nada a un hijo porque el hijo se va a la policía, lo demanda. Cualquier cosa que uno diga, ya hay demanda, ya usted no puede hablar de eso ni lo otro. Hoy día se mueve todo en derecho, ¿sí? Y no es malo tener derechos, porque en esa época, digamos, Dios le daba derecho a los pueblos a tener sus vacas, sus ganados, sus tierras, ¿sí? Pero llegaba un momento en que, digamos, el pueblo se rebeldizó, digámoslo así, y empezó a pedir rey, ¿sí? Entonces, queremos un rey, queremos un rey. Y Dios, pues, desafortunadamente, pues se dio cuenta que lo estaban desechando a él. Entonces, vemos que el derecho y los principios de Dios ya estaban como establecidos, pero de otra forma diferente, ¿sí? Entonces vamos a leer un poquito en Jueces 2, 17, 20, que realmente consistían estos principios, ¿sí? Dice Jueces 2, del 17 al 20. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. ¿Sí? Y cuando Jehová los levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez.
porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Más acontecía, perdón, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Sí? Entonces aquí vemos que en esa época habían jueces y Dios era como el aliado de los jueces para que librara de cosas difíciles, pero había como una equidad, ¿sí? Había como una igualdad. Y ahí fue cuando ya el pueblo comienza a pedir un rey, queremos un rey, y pues Dios no les da el rey. Dios autoriza que les den un rey, pero que sabe que ese rey los va a torturar, les va a cambiar su vida. Y el pueblo sigue obstinado. El pueblo sigue obstinado y sigue pidiendo el rey. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito digamos, de como el derecho, como el derecho que tenemos hoy día en el matrimonio. ¿Sí? Y realmente yo hice un pequeño estudio de lo que es Jezabel en los matrimonios de hoy día. Así, digamos, se pierde la autoridad porque pues como uno se aparta de los principios y de los preceptos, entonces el derecho ejerce, y realmente el derecho tiene su doble filo, ¿no? Pero es un filo que a veces no es muy bueno. Dice que en la actualidad se divorcian en Colombia en 2019 3.295 parejas. Y uno se pregunta, ¿qué pasará? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar en derecho, o sea, en el derecho constitucional. ¿Sí? Porque como le digo, hoy día todos tenemos derechos. Todo se mueve a través del derecho. Entonces, en derecho, dice que el divorcio es una terminación de un contrato. Se termina el contrato, bueno, ya listo, usted para allá, se acabó el matrimonio. Y hay unas causales en las que usted puede como apoyarse, ¿no? Para poder tener ese derecho de divorciarse y de separarse. Dice que una de las causales es relaciones sexuales extramatrimoniales. El grave e injustificado incumplimiento de los deberes conyugales. Otra. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratos de obra. O sea, golpes, patadas, todo lo que no se debe hacer por falta de principios y de preceptos. La embriaguez habitual, o sea, todos los días borracho, pues nadie se va a aguantar eso, o todos los días borracha, nadie se va a aguantar eso. Uso de alucinógenos sin medicar. La enfermedad grave e incurable que ponga en peligro al otro cónyuge, ¿sí? Entonces, conductas tendientes a corromper al otro o a las personas a su cuidado que vivan bajo el mismo techo. Todo esto está dentro de los causales del derecho. La separación de cuerpos por más de 2 años, ¿sí? Cuando ya la pareja duerme uno en una alcoba y el otro en otro piso, o así, ya separaditos. O el mutuo acuerdo, ya no, separémonos, ya esto se acabó, ya no hay nada que hacer, chao. ¿Sí? Esos son como digamos, algunos de los causales para poder uno tener derecho al divorcio o a separarse. Ahí, como ustedes ven, no se nombra para nada la palabra de Dios. Es una terminación de contrato y ya, listo, se acabó. A pesar de que si uno dice que es matrimonio, por lo general se hace o en iglesias o en notarías ante una autoridad, ¿sí? Entonces, si se hizo en una iglesia y no funcionó, algo no está bien. ¿Sí? Si se hizo ante un notario y esta autoridad no funcionó, algo no está bien. ¿Sí? ¿Qué será lo que estamos perdiendo? ¿Qué será lo que hemos perdido? Hemos ganado derechos, pero hemos perdido preceptos, principios. ¿Sí? Y vamos a ver también en la parte bíblica, digamos, en la Biblia, solo existe una causal de divorcio que lo encontramos en Mateo
19:9, ¿sí? Porque la Biblia habla que seremos una sola carne, que nos pararemos sino hasta la muerte. Pues por lo general cuando uno va a una iglesia o donde sea, dice que hasta que la muerte los separe. Pero en la Biblia también hay digamos, una causal para uno poderse divorciar del esposo o de la esposa. Dice que cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si un hombre podía divorciarse de su esposa a voluntad, Jesús les respondió. Entonces vamos a ver al versículo, Mateo 19, el versículo 9. ¿Sí? Dice así: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, salvo por eso es que se puede separar, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, la única forma de uno separarse o divorciarse es por fornicación, por pecado sexual. ¿Sí? Tú la puedes repudiar, bueno, no me gusta esa mujer, pero uno queda en adulterio y la esposa queda en adulterio. Entonces, la única, digamos, como causal de divorcio es esta. Y lo encontramos cuando quieran buscarlo en Mateo 19:9. ¿Sí? Y comparada pues con las otras causales del derecho, pues es muy diferente, porque aquí dice que uno no puede repudiar a la mujer por cualquier causa. En el derecho usted puede encontrar muchas causales, muchas, y el derecho le va a dar toda la razón. Bueno, cuando Dios creó por primera vez la relación matrimonial, el divorcio no era parte del plan de Dios. El ángel caído, como lo hace a menudo, contaminó la intención de Dios para su creación. O sea, siempre Satanás acá metiendo la mano. Siempre él por algún lado, disfrazado o como sea, metiendo la mano para que el plan de Dios no funcione. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que siempre haya solo una esposa con un esposo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de Jezabel, ¿sí? Porque Jezabel realmente fue una reina que hizo sus estragos, ¿sí? Ella era una mujer que se le metió por los ojos, digamos que uno, a veces no sé si ustedes han escuchado, yo sé que han escuchado y yo también, cuando dicen, ay, pronto el reinado de Cartagena, ¿sí? Acá en Colombia. Las mujeres más bonitas, más bellas, más hermosas. Nunca dicen una mujer feita, una mujer así. No, siempre se habla de belleza. Hay muchas partes que nos hablan de Jezabel como una bruja, como algo feo. Y realmente nos equivocamos, ¿sí? Porque Jezabel pues de pronto era una mujer bonita. Si era una princesa y si el rey se fijó en ella, no sería por ser fea y horrible y con cachos y no. ¿Sí? Él se fijó fue en algo bonito. Entonces, Jezabel tiene esa propiedad, tiene como esa poder, ¿no? Ese, digamos, de deslumbrar al hombre. Más que todo porque acá estamos hablando de Jezabel, deslumbró al rey Acab. Y él siendo judío, siendo del pueblo de Israel, pues la vio muy bella. Sí, muchos la describen como una bruja, como una satánica y todo, pero en realidad yo creo que a él la deslumbró fue la belleza. Y hoy día la mayoría de los divorcios por infidelidad es por eso, ¿no? Porque vemos a una mujer muy hermosa, como les digo, los reinados se hacen es con mujeres bellas y las infidelidades uno también es con mujeres bellas. Pues puede haber una feita por ahí, pero no es el caso digamos, de poner contra la pared a ninguna mujer. ¿Sí? Y digamos ahí cuando ya yo cedo mi autoridad, ya después de que ya he conocido a Jezabel, el rey, totalmente su autoridad se fue al piso, tanto con su pueblo como con Dios, porque en ese momento Jezabel empieza a reinar y lo hace que él se vuelva idólatra con
con el dios Baal y con otros dioses, con Acera, que era como una especie de una columna así en forma como de, dicen que en forma de pene, para adorarlo. O sea que ella era una persona muy, digamos, muy liberada, de mucho libertinaje, perdón, no liberada, sino de libertinaje. Era una mujer que le gustaba mucho la fornicación y cometer mucho pecado en ese sentido. Y eso también hacía que los profetas pues estuvieran en contra y los mandaba a matar. Entonces allí el rey no puede hacer nada, él tenía que, ya había perdido su autoridad, ya había cedido sus, digamos, sus derechos que tenía, porque ya era ella la quien gobernaba, ya ella era la que hacía que el pueblo se arrodillara ante estos ídolos. Bueno, pero no todo es malo, ¿sí? En la vida Dios nos da oportunidades a todos. Dios nos da la posibilidad de conocer su palabra, la posibilidad de cambiar cosas de nuestra mente, de nuestro corazón. Sí, en este caso, él, él encuentra en su pueblo a alguien que pronto restaurará este reino, ¿sí? Y consecuencia, digamos, de esta maldad que hizo esta reina, su final es muy, muy desastroso. Entonces, Dios siempre tiene a alguien ahí bajo la manga para proteger a su pueblo, a la gente que realmente quiere cambiar, a la gente que realmente quiere buscar su rostro, porque buscar su rostro no es solamente arrodillarse, hay que cumplir ciertas cosas, hay que cumplir los mandamientos, hay que someternos a su palabra y poder cumplirla. Entonces Él hace eso, ¿no? Que envía a Jehú. Jehú es como un rey para que la mate, ¿sí? Su final es muy, muy feo. Y vamos a encontrarla. Ya les digo cómo, en qué termina este final de la vida de esta reina que no prosperó mucho, ¿sí? Porque ella pensó que por su belleza y todo, de pronto sí tuvo muchos desliz con muchos hombres y todo, pero llegó un hombre de Dios, directo de Dios, y le dijo, quieta y hasta aquí llegó, ¿sí? Mire, diariamente, de verdad que es aterrador uno como acá en Colombia, en diferentes ciudades, sucede eso, ¿no? Del divorcio, de la infidelidad y todo, pero es precisamente porque realmente no atendemos los preceptos y los principios de Dios. Tenemos derecho y todo el mundo dice, sí, ahí tengo el abogado, él me defiende, yo tengo derechos, sí, pero realmente lo que está sucediendo es que hemos perdido el rumbo, hemos perdido aquellos principios, aquellas cosas buenas que Dios nos dio al comienzo. Pero Él para todo tiene una contra, ¿no? Y depende de cada uno de nosotros si decidimos cambiar o si decidimos, no, yo soy el que tengo que ver si sigo en pecado, si quiero avanzar con Dios. Entonces, vamos a ver en qué termina esta señora para que podamos restaurar la vida y mi autoridad. ¿Sí? Y encontramos Segunda de Reyes del capítulo 9 del 30 al 37. Dice, muerte de Jezabel. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. O sea, se puso, llegó otro cliente, cae bajo mis encantos. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Sinri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. O sea, había gente ahí dentro donde estaba ella, había unos eunucos, ¿sí? Y pues ellos vieron el poder que traía Jehú como en su semblante, y sabían que era un enviado de Dios, y se inclinaron.
se inclinaron ante él. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. ¿Sí? Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Sí, eso ya estaba en profecía antes, ya se lo había comunicado Dios al profeta, y eso fue lo que sucedió a causa de ese gran pecado, a causa de esa fornicación. Entonces, ¿de qué nos sirve el derecho si no podemos terminar bien? ¿De qué nos sirve no tener un buen final en nuestro matrimonio hasta los últimos días? Sí, el castigo para esta mujer fue tremendo porque ella pensó que Jehú iba a caer bajo sus redes, pero Dios es más grande que cualquier espíritu satánico, porque esto realmente ya estaba muy, muy poseído por Satanás. Bueno, ese es como cuando yo ya empiezo a restaurar mi vida, ¿sí? Ya empiezo a ver que realmente un buen matrimonio es parte de digamos, del precepto de Dios a través de mi santidad. Y yo sé que muchas personas en este momento están en problemas, están acudiendo a jueces, a abogados para separaciones, pero el mejor juez es Dios. Él es el que nos da realmente esa autoridad, nos da ese descanso, esa tranquilidad de poder tener una buena esposa o un buen esposo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es que realmente en esta época todavía existe ese espíritu, y por eso les hablaba al comienzo de la cantidad de divorcios, la cantidad de en un año, pues, en Colombia, imagínense ustedes, en el mundo, más de 3.000 divorcios. Esa es una cantidad exagerada. Y vamos a ver en Apocalipsis, ¿sí? En Apocalipsis, la nueva era, digamos, del Nuevo Testamento, que todavía, o digamos que el ángel el que le habla a Juan, le advierte sobre esto, ¿no? Sobre este misterioso espíritu, aunque acá no lo nombran como espíritu, pero sabemos, ahorita ya les voy a explicar por qué está acá ella. Dicen Apocalipsis 2, 19 al 21, en el mensaje de Tiatira, una de las iglesias en las que la revelación de Dios advierte de que tiene cosas malas. Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, habían buenas obras antes de que empezara este problema. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos en el Nuevo Testamento, muchos años después de que Jezabel, la reina Jezabel, fuera destruida, fuera desaparecida, y sin embargo en el Nuevo Testamento aparece otra mujer, Jezabel, con las mismas enseñanzas, con las mismas cosas, ¿no? Fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué creemos que pasa eso? ¿Sí? ¿Qué será que las iglesias
se dejan dominar por esto, ¿sí? Se dejan llevar por no detectar a tiempo esto, tal vez porque nos apartamos de las cosas reales de la palabra de Dios, porque somos, como decía el pastor el domingo, tolerantes, ¿sí? Ya la palabra como el rey, para él era laxo, bueno, esto no tiene problema, yo me caso con esta reina, ¿cuál es el problema? No le veo ningún misterio. Casarme con una persona idólatra que no cree en Dios, que tiene a Satanás como por amo. Entonces vemos que todavía las iglesias, ahí en esta iglesia ya estaban usando los métodos de Jezabel, o había una profetisa y la dejaban ahí, no la sacaban, ¿sí? Entonces hoy día tenemos que sacar los Jezabel de las iglesias, de muchas partes de nuestra vida, de nuestro entorno, tener cuidado en el trabajo. En muchas partes todavía existe Jezabel. Como le digo, aunque no figura como el espíritu de Jezabel, realmente es un espíritu que se despierta cada vez que nos apartamos de la palabra, cada vez que dejamos los preceptos a un lado, para poner por encima los derechos. Yo no tengo nada contra el derecho, pero sí tengo contra los que pierden los preceptos y los principios. Yo quiero pedir perdón si en alguna época de mi vida perdí esos preceptos y esos principios. Y si hay alguien que esté viendo esto y diga, oiga, yo quiero recuperar mis preceptos y mis principios, no mis derechos, porque los derechos los tenemos, pero los principios los hemos perdido, los preceptos los hemos perdido. Y la única forma de encontrar nuevamente esto es a través de la palabra de Dios, buscando su palabra, pero su palabra verdadera, su palabra eficaz, su legalismo. A veces pensamos que el legalismo es malo y no. El legalismo nos hace frenar todas estas cosas, pero es su decisión. Yo no estoy obligando a nadie. Es su decisión. Yo tomé esa decisión de apartarme de todo eso y me ha dado resultado. Dios está conmigo, siempre estará conmigo. Mientras yo permanezca en sus preceptos y en sus principios. Bueno, entonces vamos a aclarar esto, que por qué Jezabel está allá en esa iglesia de Tiatira. Y vamos a Efesios 6, del 11 al 12. Dice, en la armadura de Dios, vestido de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Aquí se nos presenta una reina en minifalda muy bonita. Toca estar firmes contra esas acechanzas, ¿sí? Porque es el diablo. O sea, el diablo se viste de seda también, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del espíritu de Jezabel, lo podemos calibrar por este lado. Ahí en esas huestes aparece ese espíritu de maldad. ¿Sí? Entonces, tomar esa armadura, fortalecernos en la palabra, perseverar en los principios, perseverar en lo que realmente Dios nos enseña para podernos defender de todas estas adversidades. Bueno, esa es como la historia de Jezabel, que aunque parecía una hermosa reina, era un espíritu de Satanás disfrazado de reina, de belleza. Entonces no estoy diciendo que las bellezas todas sean malas, pero tenemos que tener cuidado, que tenemos de no dejarnos inducir de esto, porque eso es lo que hacía la reina Jezabel, inducir a pecado. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecerles pues que sigan leyendo, sigan escudriñando la palabra. Tengan en cuenta las citas bíblicas para que puedan buscar ustedes por su cuenta, seguir mirando, seguir rebuscando dentro de la palabra de Dios lo que nos esté afectando en este momento en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad,
Oremos para que el Señor nos quite ese velo que nos ha puesto Jezabel. Gracias, Señor, te doy por este momento y te pido, Señor, una bendición para las personas que hoy escuchan este mensaje, Señor. Que cualquier persona que tenga un problema te busque primero a ti, Señor, antes del abogado, antes del derecho. Te busque primero a ti, Padre. Gracias, Señor, y muchas bendiciones. Amén.